En una noche fría y gris, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, se desarrolló una escena conmovedora en una calle poco transitada. Una mujer, envuelta en harapos sucios y gastados, estaba sentada acurrucada en el áspero suelo de piedra, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban solo el vacío y el dolor de una existencia olvidada por la sociedad. A su alrededor, la gente pasaba apresuradamente, sus pasos resonaban como un eco indiferente en la noche. Ignoraron a la mujer como si fuera una sombra sin importancia, una pieza insignificante en el frenético rompecabezas de la vida urbana. Pero un hombre, diferente a los demás, se fijó en ella. Sus pasos vacilaron por un momento, su corazón se hundió al presenciar el sufrimiento en el rostro de la mendiga. Se acercó lentamente, cada paso era una decisión consciente de desafiar la inercia de la indiferencia. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un instante el tiempo pareció congelarse. En un simple gesto extendió la mano ofreciendo lo que tenía, un poco de calidez humana, signo de compasión en un mundo tan árido. La mujer vaciló un momento, sorprendida y recelosa. Después de todo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien te ofreció una amabilidad desinteresada? Pero entonces un rayo de esperanza brilló en sus ojos cansados y aceptó la ayuda, aferrándose a ella como si fuera el último salvavidas en un mar tormentoso. El hombre no se detuvo ahí. Con una sonrisa amable se agachó a su lado, iniciando una conversación que trascendió las barreras sociales y económicas que los separaban. No vio a un mendigo indefenso, sino a una persona, un alma que merecía dignidad y respeto. Y así, esa noche, un simple acto de bondad puso en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La mujer sin hogar encontró no solo calidez física sino también calidez humana, una chispa de esperanza en un mundo que a menudo parecía tan implacable. Mientras los dos hablaban bajo la tenue luz de las estrellas y las farolas, sucedió algo mágico. Una conexión genuina floreció entre ellos, una conexión que desafió las convenciones y expectativas de la sociedad. Y en ese fugaz momento descubrieron que, a pesar de sus diferencias, eran más parecidos de lo que jamás hubieran imaginado. Y así el destino empezó a tejer los hilos de esta improbable historia, una historia de compasión, redención y, sobre todo, amor. Un simple acto de bondad desencadenó una serie de eventos sorprendentes, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la humanidad puede brillar. Entre el laberinto de cemento y las corrientes de gente corriendo, se destacó una figura solitaria. Era ella, la mendiga, envuelta en harapos que parecían un manto de desesperación. Sus pies descalzos estaban sobre el rugoso asfalto, mientras su débil voz resonaba entre los altos edificios, perdida en la cacofonía urbana. Su súplica no fue solo un grito de limosna, sino más bien un grito por su propia supervivencia. Los ojos de la mendiga recorrieron la multitud con una mezcla de desesperación y resignación, como si buscara una chispa de compasión en medio del mar de indiferencia. Cada persona que pasaba era una oportunidad perdida, una esperanza desvanecida en medio del caos despiadado de la ciudad. Pero entonces, entre la multitud apresurada, apareció él, el protagonista de esta improbable historia. Sus pasos eran firmes, decididos, pero sus ojos captaron la mirada de la mendiga, como si fueran imanes del destino. Se acercó lentamente ignorando las miradas curiosas y los susurros de desaprobación que flotaban en el aire. El corazón de la mendiga se aceleró con una mezcla de sorpresa y esperanza renovada. Nunca esperó encontrar compasión en medio de la frialdad de la metrópoli, pero allí estaba él, un extraño dispuesto a extenderle la mano en un gesto de solidaridad. Sus miradas se encontraron y por un breve momento, el tiempo pareció congelarse a su alrededor. Luego, con voz temblorosa, la mendiga pronunció sus palabras de súplica, revelando los detalles de su lucha diaria por la supervivencia. No pedía riquezas ni lujos, solo lo suficiente para calmar el hambre que la consumía por dentro. Sus palabras fueron como flechas afiladas, perforando el velo de indiferencia que cubría el corazón del hombre. Y fue en ese momento, entre el tumulto de las concurridas calles y los suspiros de la ciudad dormida, que sucedió algo extraordinario. Un simple encuentro entre dos extraños se convirtió en un momento de conexión humana, una chispa de esperanza en un mundo a menudo oscuro e implacable. Mientras el hombre escuchaba atentamente las palabras del mendigo, algo dentro de él cambió. No solo vio a un mendigo indefenso, sino a una persona, un alma que pedía compasión y empatía. Y en ese fugaz momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese encuentro casual en las calles de la ciudad.
Y así, en medio del tumulto de las concurridas calles y los murmullos de la noche, una simple petición desesperada puso en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Lo que el mendigo no sabía en ese momento es que aquel encuentro no fue solo una casualidad del destino, sino el comienzo de un viaje que los llevaría a lugares inimaginables. En un mundo donde los héroes suelen ser retratados con capas llameantes y poderes sobrehumanos, hay una belleza singular en la sencillez de un héroe común y corriente, sin adornos extravagantes ni habilidades extraordinarias. Este es el protagonista de nuestra historia, un hombre común y corriente, cuyo corazón late con compasión y cuyas manos están listas para actuar en nombre de quienes más lo necesitan. No tiene una mansión señorial ni un cinturón lleno de aparatos tecnológicos, su única arma es la empatía y su voluntad de extender una mano amiga a los menos afortunados. Tu superpoder reside en tu capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer la humanidad en cada persona que se cruza en tu camino. Si bien muchos optan por ignorar los problemas que aquejan a la sociedad, él elige afrontarlos de frente, incluso si eso significa salir de su zona de confort. Ya sea distribuyendo comida a las personas sin hogar en las calles, ofreciendo palabras de consuelo a quienes atraviesan momentos difíciles o simplemente escuchando atentamente las historias de aquellos que a menudo son olvidados por la sociedad, él siempre está ahí, listo para ayudar en todo lo que necesite. Poder. Su heroísmo no es anunciado en los titulares ni aplaudido en estadios llenos, se encuentra en las pequeñas pero significativas acciones de la vida cotidiana. Es la reconfortante sonrisa que ofrece a un extraño solitario, la cálida manta que comparte con quienes tiemblan en las gélidas noches de invierno, la mano extendida que ayuda a levantar a los que han caído. No espera gratitud ni reconocimiento por sus actos desinteresados, tu única recompensa es la sensación de saber que marcaste una diferencia en la vida de alguien. Para él, la verdadera medida del éxito no se encuentra en las riquezas materiales o la fama fugaz, sino en la cantidad de bondad que difunde por el mundo. Mientras los verdaderos superhéroes de los cómics luchan contra villanos sobrenaturales y amenazas cósmicas, este héroe anónimo libra una batalla mucho más real y tangible, la batalla contra la injusticia, la desigualdad y la indiferencia. Puede que no se le haya erigido una estatua en su honor ni un día nacional en su honor, pero aquellos que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino, será recordado como un verdadero héroe, un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro y difícil. Desolado. Y así, con cada acto de bondad y compasión, continúa escribiendo su propia historia de heroísmo, una historia que inspira a otros a seguir su ejemplo y convertirse en héroes de sus propias vidas. En ese encuentro casual en las concurridas calles de la ciudad, algo más profundo se estaba desarrollando más allá del intercambio de palabras y el gesto de generosidad. Entre la mendiga y su improbable salvador, surgió una conexión que desafió las normas sociales y trascendió las barreras que la sociedad imponía. Mientras intercambiaban historias y compartían experiencias, descubrieron que sus vidas, a pesar de las apariencias, tenían puntos de intersección sorprendentes. La mendiga reveló los desafíos que enfrentaba diariamente, las batallas contra el hambre y el frío, mientras el Salvador compartía sus propias pruebas y tribulaciones, sus cicatrices invisibles que lo hacían más sensible al sufrimiento de los demás. Este intercambio de vulnerabilidad y comprensión mutua creó un vínculo que trascendió las diferencias superficiales de clase, raza o estatus. Ya no eran extraños en una ciudad impersonal, sino almas afines, unidas por la empatía y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor, aunque solo fuera para una persona a la vez. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esta conexión se hizo más fuerte. Se convirtieron en confidentes mutuos compartiendo sueños, miedos y aspiraciones que no se atrevían a confesar a nadie más. La mendiga encontró en su salvador una fuente inesperada de apoyo, alguien en quien podía confiar en momentos de desesperación y soledad. A su vez, el salvador descubrió en el mendigo una valiosa lección sobre la verdadera esencia de la humanidad. Aprendió a ver más allá de las apariencias y a valorar a las personas no por lo que tenían, sino por lo que eran. Ella le enseñó la humildad, la gratitud y la importancia de nunca perder de vista los valores que realmente importan en la vida. Juntos desafiaron las expectativas de la sociedad y demostraron que la verdadera amistad no conoce fronteras ni prejuicios. Fueron una inspiración para todos los que los rodeaban, un recordatorio de que al final del día, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y así, entre la mendiga y su salvador, nació una conexión que fue más que una simple amistad. Era un pacto, un vínculo indisoluble que resistiría la prueba del tiempo y las tribulaciones.
Eran la prueba viviente de que incluso en los lugares más improbables, los lazos del corazón pueden florecer, transformando vidas e iluminando el camino hacia un futuro mejor. Mientras las manecillas del reloj avanzaban implacablemente, los años se desplegaban como páginas de un libro antiguo, marcando el tiempo con sus líneas invisibles. Sin embargo, incluso con el paso de los años, los lazos creados en aquella fatídica noche permanecieron intactos, como una línea invisible que unía los destinos de la mendiga y su salvador. Aunque las circunstancias de la vida los habían separado físicamente, el vínculo emocional que compartían era indestructible. Mientras el mundo seguía su curso frenético, se abrazaban mutuamente en sus corazones, como tesoros preciosos que se negaban a ser olvidados. Para la mendiga, los recuerdos de esa noche continuaron iluminando los días oscuros, recordándole que incluso en las horas más oscuras, había una luz de esperanza brillando en el horizonte. Atesoraba las reconfortantes palabras de su Salvador como un mantra, una fuente constante de inspiración y fortaleza. Mientras tanto, el Salvador llevó consigo las lecciones aprendidas de la mendiga, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas que compartimos. Honró el espíritu de generosidad y compasión que ella había despertado en él, buscando siempre marcar una diferencia en las vidas de quienes lo rodeaban. A pesar de los vericuetos de la vida y los caminos que tomó cada uno, la línea invisible que los unía se mantuvo fuerte e inquebrantable. Fueron testigos vivos de que el tiempo no puede debilitar los vínculos del corazón, solo los hace más profundos y significativos. A medida que el mundo seguía girando, sabían que sin importar a dónde los llevara la vida, siempre estarían unidos entre sí por ese momento de compasión y conexión genuina. Y así, incluso cuando las estaciones cambiaron y los años se convirtieron en décadas, el vínculo entre la mendiga y su Salvador siguió siendo un testimonio eterno de la belleza de la humanidad. Mientras la vida seguía su curso, un impactante giro de los acontecimientos sacudió el mundo de estos dos personajes improbables, dejándolos aturdidos y desorientados ante la crueldad del destino. Cuando todo parecía ir bien, cuando la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones, una vez atribulados, una noticia devastadora llegó como un golpe repentino, dejándolos desconcertados e indefensos. Para la mendiga, la noticia llegó como un rayo caído del cielo azul, una tormenta inesperada que amenazaba con destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Quizás fue la pérdida de un refugio temporal que había encontrado, o la noticia de una enfermedad incurable que la perseguía, pero independientemente de la causa, el impacto fue igualmente abrumador. Se encontró una vez más sumergida en las profundidades de la incertidumbre, luchando por encontrar una luz de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirla. Para el Salvador, la noticia fue un golpe al corazón, un doloroso recordatorio de que el mundo no siempre recompensa a los buenos samaritanos. Quizás fue una injusticia perpetrada contra él por quienes se suponía debían protegerlo, o una tragedia personal que lo dejó cuestionando el propósito de sus actos desinteresados. Pero independientemente de la causa, el dolor era el mismo, una herida abierta que nunca parecía sanar. Juntos capearon la tormenta, aferrándose unos a otros en busca de consuelo y apoyo. En la mirada del otro encontraron la fuerza para seguir luchando, para no rendirse ante adversidades que parecían insuperables. Y mientras el mundo que los rodeaba temblaba, se aferraron a la esperanza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Pero incluso cuando las nubes comenzaron a separarse y los rayos del sol comenzaron a brillar nuevamente, el recuerdo de ese impactante giro de los acontecimientos permaneció como una cicatriz en sus corazones, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad del destino. Y sin embargo decidieron seguir adelante unidos por la determinación de no permitir que la desesperación los consuma, sino más bien de encontrar significado y propósito incluso en las adversidades más oscuras. En el momento en que la policía irrumpió sin previo aviso, una sensación de incredulidad y desesperación se apoderó del hombre y de quienes lo rodeaban. ¿Cómo pudo suceder? Después de todo lo que había hecho, después de todos los años que había dedicado a ayudar a los demás, ¿cómo podían desalojarlo de su propia casa? Las preguntas resonaban en su mente, pero las respuestas eran evasivas, huían como sombras en la oscuridad. La ley despiadada no hacía distinción entre el bien y el mal, entre héroes y villanos, era una fuerza implacable, indiferente a las historias de redención o actos de bondad. Para el hombre el desalojo no fue solo una pérdida material, sino una herida profunda en su alma, una violación de todo lo que creía justo y correcto. Se encontró frente a la amarga ironía de ser castigado por ayudar a los necesitados, de ser arrojado a los márgenes de la sociedad por la que había trabajado tan duro para mejorar.
Mientras los agentes de policía registraban su casa en busca de pruebas, se vio obligado a afrontar la dura realidad de que, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía siendo un hombre corriente, vulnerable a las injusticias del mundo que lo rodeaba. A la ley despiadada no le importaban sus buenas intenciones ni su reputación intachable, siguió su implacable curso, dejando a su paso los restos de vidas y sueños destrozados. Y sin embargo, a pesar de la crueldad de la situación, el hombre se negó a sucumbir a la desesperación. Sabía que si bien la policía podía quitarle su casa y sus pertenencias, no podía quitarle su dignidad, su determinación o su capacidad para marcar una diferencia en el mundo. Con la cabeza en alto y el corazón fuerte enfrentó la adversidad de frente, negándose a ser definido por circunstancias fuera de su control. Y cuando las sirenas se desvanecieron en la distancia y el polvo de la tormenta se asentó, encontró la fuerza para comenzar de nuevo, impulsado por la creencia inquebrantable de que incluso frente a la injusticia más atroz, la verdadera justicia prevalecería al final. Mientras las emociones hervían y el torbellino de la historia nos envolvía, fuimos arrastrados por un mar turbulento de sentimientos intensos, y cada ola traía consigo una nueva corriente de emociones. La ira hervía como lava en erupción, alimentada por la flagrante injusticia que se desarrollaba ante nuestros ojos incrédulos. Ira no solo por el cruel y despiadado desalojo del hombre que tanto hizo por los demás, sino también por la frialdad impersonal de la ley que lo permitió. Era una ira justa, una llama ardiente que ardía dentro de nosotros, clamando por justicia en un mundo que parecía cada vez más desprovisto de ella. Pero la ira era solo una parte de la agitación emocional que nos consumía. También había tristeza profunda y dolorosa, como una herida abierta en el corazón de quienes presenciaron la tragedia. Tristeza por vidas destrozadas, por sueños rotos, por el sentimiento de impotencia ante fuerzas que escapan a nuestro control. Y luego hubo injusticia, una sombra oscura que se cernía sobre nosotros, como una nube tormentosa que oscureciera el sol. Injusticia por la forma en que habían tratado al hombre, por haber sido castigados por su compasión y bondad, por haber sido arrancados de su hogar como a un delincuente común. Fue una injusticia que nos hizo cuestionar el tejido mismo de la sociedad en la que vivíamos, desafiando nuestras creencias más profundas sobre lo que era correcto y justo. En este torbellino de emociones, fuimos llevados a una montaña rusa de sentimientos, cada giro y vuelta nos dejaba aturdidos y mareados. Pero incluso en medio de la tormenta, hubo un destello de esperanza, una luz tenue que brillaba en el horizonte lejano. Era la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad pudiera encontrar fuerza y solidaridad para superar los desafíos que la vida le presentaba. Era la esperanza de que juntos pudiéramos superar la adversidad y construir un mundo donde la justicia prevaleciera sobre la injusticia, donde el amor triunfara sobre el odio y donde la compasión fuera la fuerza impulsora que nos uniera como una sola familia humana. Decidido a no ser derrotado por el sistema que lo había perjudicado, el hombre se levantó como un guerrero resistente, decidido a buscar la justicia que anhelaba. Incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, incluso cuando las probabilidades se amontonaban como montañas insuperables, se negó a darse por vencido. Con el coraje de un verdadero héroe enfrentó al sistema de frente, desafiando las estructuras de poder que no habían logrado proteger a los vulnerables ni defender los derechos de los oprimidos. Sabía que no sería una batalla fácil, que habría obstáculos y oponentes en su camino, pero estaba dispuesto a pagar el precio por lo que creía. Con cada paso que daba hacia la justicia, enfrentaba el desprecio de los cínicos y la hostilidad de los poderosos, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Era un hombre con una misión, un hombre con una causa, y nada podía detener su búsqueda de lo que sabía que era correcto y justo. Incluso cuando las puertas se cerraron ante él, encontró ventanas de oportunidad, nuevos caminos que explorar, nuevas estrategias que desarrollar. Fue un maestro de la resiliencia, un ejemplo vivo de cómo la determinación y la perseverancia pueden superar incluso los desafíos más grandes. Y aunque luchó por la justicia, no estaba solo. A su alrededor se reunió una comunidad de seguidores y aliados, unidos en solidaridad y comprometidos a ayudarlo en su noble causa. Eran su fuerza, su escudo, su fuego que ardía dentro de él, alimentando su determinación de seguir adelante sin importar lo que le deparara el futuro. Y así, con cada paso dado y cada batalla ganada, el hombre continuó su incansable búsqueda de justicia, iluminando el camino hacia un mundo donde los valores de equidad, compasión e igualdad no fueran solo aspiraciones lejanas, sino realidades tangibles. E incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, se mantuvo firme en su convicción de que al final, la verdad y la justicia siempre prevalecerían.
Al final de este tumultuoso y emotivo viaje, se nos invita a una profunda reflexión sobre los temas que impregnaron cada giro de esta extraordinaria historia. Nos recuerda, ante todo, la fragilidad de la vida, un recordatorio contundente de que todos estamos interconectados en este viaje llamado vida, y que las circunstancias pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo la felicidad en desesperación y la esperanza en desolación. A través de los altibajos, las alegrías y las tragedias, se nos recuerda la importancia fundamental de la compasión. Es la compasión lo que nos une en tiempos de sufrimiento, lo que nos impulsa a ayudar a los necesitados y lo que nos permite encontrar significado y propósito incluso en las situaciones más oscuras. Es lo que nos conecta entre nosotros como miembros de una única familia humana, compartiendo el viaje de la vida con empatía y solidaridad. Pero quizás lo más importante, esta historia nos insta a actuar, nos llama a luchar por la justicia y la igualdad. Nos recuerda que a pesar de los desafíos y adversidades que enfrentamos, no podemos darnos el lujo de permanecer inertes frente a las injusticias que asolan nuestro mundo. Debemos ser los agentes del cambio que deseamos ver, oponiéndonos a la opresión, desafiando los sistemas que perpetúan la desigualdad y defendiendo los derechos de quienes no tienen voz. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad es un viaje continuo, que requiere coraje, determinación y compromiso inquebrantable. Debemos estar dispuestos a afrontar los desafíos que se nos presenten, a desafiar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia y a defender los valores fundamentales de la dignidad humana y la igualdad de derechos para todos. Y así, al final de esta inspiradora y conmovedora historia, estamos llamados a comprometernos con una causa mayor, a solidarizarnos unos con otros y a convertirnos en agentes de cambio positivo en nuestro mundo. Porque solo a través de nuestra acción colectiva podremos realmente crear un futuro más justo, más igualitario y más compasivo para todos los seres humanos.